hepatitis aguda y vamos a enfocarnos en lo que es la crónica. Cuando nosotros hablamos de hepatitis crónica, estamos hablando de todo un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias del hígado, pero la característica de todas ellas es que van a ser por más de 6 meses de duración. Se caracterizan por una lesión necroinflamatoria y las manifestaciones clínicas van desde aquellos cuadros asintomáticos en los cuales nuestro paciente va a hacerse un chequeo o va a donar sangre y se le encuentra pues alteraciones en su perfil hepático y en el estudio resulta pues que tiene una hepatitis crónica, hasta aquellos pacientes que llegan ya a la emergencia con las complicaciones como la insuficiencia hepática y a veces pues la muerte conlleva a la muerte, ¿no? Si nosotros hablamos de la clasificación etiológica, vamos a hablar a los de causa viral, que son por la hepatitis crónica por virus B, por virus D, por virus C, ¿no? Los de causa autoinmune, en las hepatitis crónicas autoinmunes, las que son por drogas, hepatitis crónica por fármacos. En este caso, el tratamiento en sí es averiguar cuál es el fármaco que está produciendo esto y venderlo o cambiarlo. Y aquellas que son secundarias a enfermedades metabólicas, la fibrosis quística, deficiencia de alfa-1 antitripsina, la enfermedad de Wilson, y nosotros nos vamos a enfocar en las que son más frecuentes en nuestro medio, que es la hepatitis crónica por virus B o por virus C. Cuando nosotros solicitamos los exámenes auxiliares de laboratorio, vamos a encontrar que las transaminasas se pueden elevar, pero en grado variable. Hay un aumento de las gamma-globulinas, podemos encontrar también disminución de la albúmina sérica, prolongación del tiempo de protrombina, y estos dos se ven en los casos ya más severos, donde hasta podemos encontrar algunas complicaciones. Y cuando nos dicen actividad bioquímica, eso lo vamos a medir según el grado de aumento de las transaminasas. Es decir, una actividad bioquímica leve, que es de 2 a 5 sobre los valores normales, se eleva más de 2 a 5 sobre los valores normales. Una actividad bioquímica moderada, cuando se eleva por encima de 5 a 10 veces más de los valores normales, y la severa, cuando encontramos elevación más de 10 veces sobre el valor normal. En nuestro país, se encuentra ya desde el 2002 en las revistas de gastro, ya mencionan que estas enfermedades digestivas como la cirrosis, el hepatocarcinoma han aumentado, hay una mayor mortalidad que se ha ido viendo en ascenso, y que también se ha encontrado pues una prevalencia importante de hepatitis crónica B y C, que también va en ascenso, y en personas de salud, en hemodializados, y eso indica un costo elevado en lo que es el tratamiento médico, porque nuestros pacientes ya con complicaciones pueden necesitar una unidad de cuidados intensivos, puede ir a una cirugía en el caso que lo requiera, o un trasplante hepático, que ya es, que son palabras pues mayores, ¿verdad? Y a veces es el único chance de tratamiento, este trasplante. Y la pregunta es, ¿para qué tratar esas enfermedades si por sí ya estamos diciendo que son crónicas, que van a tener complicaciones? Porque justamente queremos nosotros evitar que progrese a una cirrosis hepática, evitar que mi paciente desarrolle un hepatocarcinoma, por lo tanto, evitar la muerte de mi paciente y evitar la propagación de la enfermedad. Si nosotros hablamos de hepatitis crónica por virus B,
Vemos pues, ¿no?, que a nivel mundial hay como 400 millones de portadores crónicos, y eso que es hace años, ahora debe ser mucho mayor. También se ve que un porcentaje importante progresan a una cirrosis o un hepatocarcinoma, y también son motivo de muerte de un número importante de pacientes al año. En nuestro país la realidad también es parecida. Tenemos nosotros estos cuadritos ya muy conocidos, en los cuales en naranja está la alta endemicidad que encontramos en Loreto, en Pasco, por Ayacucho, en Madre de Dios, y también acá está este cuadrito que nos habla de que esas zonas en áreas endémicas también hay unas rutas de migración que complican este contagio, ¿no? Si recordamos nosotros de su clase del día de ayer sobre la historia natural de la infección por el virus de la hepatitis B, vemos que un porcentaje importante, un 75%, pueden hacer una infección subclínica con un malestar general, con decaimiento, con astenia, y se van a recuperar fácilmente. Hay un 25% que van a ir a una hepatitis aguda. De estas hepatitis agudas pueden ir a una infección crónica, o aquellos que tuvieron esa infección subclínica, que a veces pues no recuerdan en qué momento fue que pudieron contagiarse. También se ve que un porcentaje de un 5 a 10% pueden ir a una infección crónica. De estas hepatitis agudas, hay un porcentaje muy mínimo que puede ir a una hepatitis fulminante, produciendo la muerte de nuestro paciente. Hay un grupo también importante que se va a recuperar. Si tomamos en cuenta todo lo que hemos mencionado, tenemos que tener nuestros criterios diagnósticos, y allí, por ejemplo, es una hepatitis crónica B si mi antígeno de superficie del virus B va a estar presente por más de 6 meses. Si encuentro altos títulos del ADN del virus de la hepatitis B en sangre, si encuentro una elevación persistente o puede ser intermitente de mis niveles de transaminasas, o si encuentro cambios histológicos que ya son correspondientes a una hepatitis crónica. Esos vendrían a ser algunos de nuestros criterios diagnósticos. Si nosotros hablamos de la hepatitis crónica B, la probabilidad de que vaya a la cronicidad va a variar también en función de la edad de contagio. Ya vamos a ver que mientras más joven se pueda contagiar, en la edad fetal, en la edad infantil, pueda tener también mayor riesgo de hacer esta hepatitis crónica. La mayoría de los casos de la hepatitis crónica B ocurre en pacientes a veces que nunca han tenido una hepatitis clínica, y el grado de lesión histológica y la replicación viral son los principales factores pronósticos. Entonces, los pacientes en fase replicativa pueden tener una hepatitis crónica más severa. Y como hemos mencionado, los objetivos de la terapia serán disminuir la viremia, disminuir el daño hepático. Pero también nosotros vamos a recordar que hay algunos factores que van a influir sobre la historia natural de esta enfermedad. Entonces, los factores que me predicen la progresión de la hepatitis crónica a la cirrosis son que haya una replicación persistente del virus B, que haya una actividad histológica severa, o que haya otras asociaciones virales en nuestro paciente, como el VIH, por ejemplo. O puede ser también que tenga la hepatitis C. Entonces, también vamos a tener nosotros factores que me van a predecir
que este paciente pueda ir a un hepatocarcinoma y ya es lo que mencionábamos anteriormente, la edad, si es muy pequeñito, va a haber mayor riesgo también a que haga un hepatocarcinoma, que sean de sexo masculino, que tengan la costumbre del consumo diario de alcohol por mucho tiempo o de que haya una coinfección con el virus C, pues definitivamente se está ganando un pase para tener un hepatocarcinoma en el transcurso del tiempo. Pero también tenemos nosotros que recordar que hay algunos indicadores que me van a decir que mi paciente está teniendo una buena respuesta al tratamiento y eso va a suceder cuando haya la pérdida del antígeno E del virus de la hepatitis B, cuando haya la aparición de los anticuerpos para el antígeno E, cuando haya una reducción de la carga viral circulante y la cura verdadera va a ser la desaparición de mi antígeno de superficie y la desaparición de la carga viral. Y eso lo vamos a medir PCR y esta carga viral sería el único marcador lógico a veces cuando la hepatitis crónica es un antígeno E negativo. También vamos a recordar nosotros nuestros objetivos. ¿Por qué tratar? ¿Por qué tanto énfasis se hace en el tratamiento? Porque, como venimos repitiendo, vamos a prevenir la cirrosis. Por lo tanto, vamos a prevenir que si ya tiene esta cirrosis, haya una descompensación, que vaya un hepatocarcinoma o que mi paciente fallezca. Un poquito para mencionar la escala de Metavir, ¿no? Nos habla del estadio de fibrosis y nosotros nos reportan como un F0 significa que no hay fibrosis, un F1 cuando hay fibrosis leve, un F2 cuando la fibrosis es moderada, el F3 cuando la fibrosis es grave y el F4 cuando ya está en estadio cirrosis. También a veces escuchamos sobre actividad necroinflamatoria portal y lobular. Entonces es grado 1 cuando hay una inflamación portal mínima, es grado 0, es grado 1 cuando hay una inflamación portal sin necrosis o también puede haber una inflamación lobular pero no hay necrosis. En el grado 2 es cuando hay una necrosis leve. En el grado 3 esa necrosis es moderada y en el grado 4 pues esa necrosis es severa y puede haber también necrosis en puente. ¿Cuándo está indicado el tratamiento? Mi tratamiento va a estar indicado en pacientes sin evidencia de cirrosis, pero que tengan el virus el DNA del virus de la hepatitis B, más de 2.000 unidades internacionales por mililitro, que tengan sus transaminasas elevadas o que, como hemos mencionado en el Metavir, sean un F2, ¿no? O sea, una fibrosis moderada. Pacientes que ya tengan una evidencia de cirrosis y que el DNA del virus de la hepatitis B sea detectable independientemente de la elevación o no de las transaminasas o de la carga viral. La biopsia es recomendada, pero no es obligatoria, porque muchos pacientes pues a veces no acceden a este tipo de procedimiento. Para eso tenemos nosotros otros métodos de apoyo diagnósticos, como es para ver si hay fibrosis, como es el FibroScan, que nos va a dar en kilopascales. Desde el 2008, miren ya hace cuántos años, ¿no? Hay 7 fármacos que ya están aprobados para el tratamiento de la hepatitis crónica B. Tenemos los interferones, ya sea el convencional o el interferón pegilado. El interferón pegilado es el convencional que se ha asociado con una molécula de polietilenglicol, lo que le hace que tenga menos efectos adversos, o los análogos nucleósidos o nucleótidos, como es la lamivudina, el entecavir, la telvibudina, el adefovir
y el tenofovir, ¿no? Esos últimos muy usados. Pero también recordemos que al dar el tratamiento vamos a encontrar en algunos resistencia. Por ejemplo, hay que elegir los antivirales que tengan una barrera genética más alta para evitar justamente resistencia durante el tratamiento, y los antivirales con esas características son el entecavir y el tenofovir. La lamivudina se ha visto que ya hay mucha resistencia, por eso a veces no está en algunos esquemas, pero estos últimos están reportando pues también una menor resistencia, ¿no? Tenemos que recordar también cuáles son nuestras metas operativas para mi tratamiento antiviral, para la hepatitis crónica B. Tengo que haya la pérdida, y hemos mencionado el antígeno de superficie, que en pacientes que haya con antígeno E positivo haya una seroconversión, sería una meta satisfactoria. En pacientes que tengan el antígeno E positivo, pero que aún no experimentan pérdida del antígeno de superficie, y en pacientes con antígeno E negativo. La meta sería mantener mi ADN viral indetectable. Esa sería mi meta ideal, ¿no? Y las estrategias de tratamiento se relacionan, como habíamos mencionado, en el interferón pegilado, que se da hasta por 48 semanas en pacientes seleccionados, y los virales orales que les mencionaba, el entecavir o el tenofovir, que son a largo plazo. Si es un antígeno E positivo, hasta un año después de la seroconversión debo de continuar con mi tratamiento. Si es un antígeno E negativo, posiblemente pues permanentemente voy a tenerlo en tratamiento. Por eso hay que estratificar bien a qué paciente es que vamos a iniciar el tratamiento para ver si va a cumplir con las metas. En pacientes, por ejemplo, que tengan un buen perfil para interferón, son aquellos que tengan pacientes jóvenes, pacientes que tengan el antígeno E positivo, que sus transaminasas sean por el ALT más de 3 veces sobre el valor normal, que tengan un DNA por debajo de 10 a las 7 unidades internacionales por mililitro, que tengan el genotipo 1. Y tenemos nosotros y lo ideal sería que con estos pacientes lograr una respuesta viral sostenida. Si es que no encontramos una respuesta viral sostenida, es que podemos irnos ya al uso del entecavir o el tenofovir, que sería una opción para aquellos pacientes que no tengan un buen perfil para el uso del interferón, ¿no? ¿Cuáles son ellos? La mayoría que son antígeno E negativos, o que tengan el antígeno E positivo, pero con una ALT baja o un DNA alto, o que sean descompensados con un Child-Pugh B o C, o que tengan enfermedades asociadas. Este tipo de pacientes generalmente van a ir directo para el uso de los nucleótidos de alta potencia y que tienen pues una barrera genética. Si hablamos nosotros de hepatitis crónica C, acá también vemos pues que es un problema de salud pública mundial, y nuestro Sudamérica no está exento de lo mismo. Vemos nosotros también que hay en Perú también tiene un porcentaje importante, como en otros países. Y mi diagnóstico va a ser encontrar la presencia del antivirus de la hepatitis C positivo. Tengo que determinar también la carga viral por el método de reacción en cadena de polimerasa, el PCR, ver si la elevación de la TGP es 1.5 veces el valor normal como mínimo en 3 oportunidades que vaya tomando mis muestras,
y eso sea por un periodo de 6 meses, recuerden que hepatitis crónica es más de 6 meses, o que la biopsia hepática me diga el grado de inflamación y el estadio de fibrosis en el cual está mi paciente. ¿Cuáles son los factores? Así como hemos tenido factores en la hepatitis B, también acá en la hepatitis C tenemos algunos factores que nos van a influir en la progresión de esta enfermedad, de la hepatitis crónica C, que sean de sexo masculino, ¿no? Que tengan una infección a edad temprana, que usen el alcohol como, pues, que sean alcohólicos, en otras palabras, o un exceso de la ingesta de alcohol diario, que su estado inmunológico no sea el adecuado y que haya coinfección del virus de la hepatitis B o el VIH. Entonces, esto va a progresar pues a un daño mayor hepático. Y también si nosotros tenemos en cuenta los factores virales que van a ayudar a la progresión de esta enfermedad, son los que corresponden al genotipo 1B, la alta carga viral, y pues hay muchas cuasiespecies, ¿no? Que hace difícil a veces el manejo y el tratamiento en estos pacientes. Pero así también yo voy a tener algunos factores que me van a predecir si va a haber o no una buena respuesta al tratamiento. Si son mujeres jóvenes, si la duración de la enfermedad es corta, si no hay cirrosis, si hay un bajo título del ARN del virus de la hepatitis C, si es un genotipo diferente al 1B o si tiene VIH negativo, me van a predecir una buena respuesta al tratamiento. Este es un trabajo que se hizo en 5 hospitales en Lima y 1 de Trujillo, reportaron, por ejemplo, de 123 casos, 87% no tenía síntomas, ¿no? Eso es algo pues preocupante porque bajo una apariencia normal puede ser que un paciente tenga esta hepatitis crónica. La edad media fue mayor en varones, un 52%. La edad media fue más o menos a los 51 años. El motivo por el cual se les diagnosticó fue porque acudieron a la consulta por elevación de la LT, por algunos factores de riesgo, porque ya encontraron alguna hepatopatía y por hacer un tamizaje en trabajadores de salud. ¿Y cómo es que encontraron ya la enfermedad hepática en el momento de la consulta? En un 76% encontraron ya una hepatitis crónica, un 18% aproximado cirrosis compensada, un 2.4% una cirrosis descompensada y lo mismo para ya que estaban teniendo un hepatocarcinoma. Y en ese trabajo, ¿cuáles fueron los factores de riesgo? Fue que habían sido sometidos a una cirugía mayor, en un 52%, que habían requerido pues transfusiones por sí mismas en un 37%, que en algún momento se les realizó algún procedimiento invasivo, en un 19.5%. Miren ustedes, esto es importante. Los pacientes con hemodiálisis también están en factores de riesgo. La promiscuidad, trabajadores de salud, en quimioterapia, uso de drogas, y encontraron una coinfección, 2 casos de hepatitis C con VIH y 6 casos de hepatitis B con hepatitis C crónica. Así también como hay algunos factores que me van a decir que si va a haber una o no buena respuesta al tratamiento, tenemos también algunos predictores de fibrosis. El TGO mayor que la TGP,
que haya una elevación de las gamma-glutaminas peptidasas y fosfatasas alcalinas, que haya un bajo conteo plaquetario, ¿no? Eso es lo más precoz que vamos a poder encontrar, que tengan un factor reumatoideo positivo, que haya una elevación de las globulinas, una anormalidad en las bilirrubinas, albúmina, hipoalbuminemia, tiempo de protrombina prolongado, son predictores pues, de que ya mi paciente puede estar en fibrosis. Y este otro trabajo que hicieron en el Hospital Almenara, ¿no? Sobre los cuadros clínicos por los que fueron estos pacientes, la mayoría encontraron, por ejemplo, un porcentaje importante en hepatitis crónica sin cirrosis hepática, y en un 24% y una hepatitis aguda en 4%, y los síntomas por los que fueron a la consulta se les encontró anemia, ictericia, estigmas hepáticos, esplenomegalia, hepatomegalia. Las hepatitis crónicas, así como la B, tenemos que tener nosotros bien claro nuestros objetivos de tratamiento. Tenemos un objetivo primario que es erradicar el virus y curar la infección. Ese debe ser nuestro primer objetivo. Un objetivo secundario es prevenir. Si yo hago eso, prevengo, estabilizo, puedo inducir a una regresión de mis lesiones hepáticas, por lo tanto, mi paciente no va a progresar a una cirrosis o un hepatocarcinoma. La meta operativa es obtener una respuesta viral sostenida. ¿Y qué es una respuesta viral sostenida? Es aquella en la cual mi carga viral del virus de la hepatitis C va a ser indetectable 6 meses después de mi última dosis de tratamiento. Porque puedo tener una buena respuesta viral si es que al término de mi tratamiento mi carga viral pues es negativa, pero puede volver a elevarse, pero si mi carga viral sigue siendo indetectable 6 meses después de mi última dosis, es que he conseguido mi meta, ¿no? Una respuesta viral sostenida. Las indicaciones también para el tratamiento son que sea, por ejemplo, si tiene una hepatitis C activa, que sus transaminasas estén elevadas, el ARN del virus de hepatitis C elevado por encima de 850.000 unidades internacionales por mililitro, que haya necroinflamación y fibrosis importante, de acuerdo al Metavir, un F1, que hay en la biopsia hepática cómo está la actividad. Cuando la actividad viral no está clara, entonces yo puedo decirle a mi paciente que pues necesita una biopsia hepática. Cuando quiero descartar alguna hepatopatía asociada, no tengo muy claro, para establecer también el grado de fibrosis y mi pronóstica de respuesta viral, no es indispensable, pero es recomendable, eso siempre lo menciono. Entonces, ¿quiénes deben ser tratados? Esos pacientes que tengan ya cirrosis pueden ser tratados, siempre y cuando no tengan signos de descompensación. ¿Y cuáles son esos signos de descompensación? La ascitis, ictericia persistente, emaciación, sangrado varicial, encefalopatía hepática. No hay mejora en la sobrevida en pacientes con cirrosis hepática preexistentes. No deben tratarse tampoco los receptores de órganos donados. Entonces esto, si está muy descompensado, mi paciente ya en estadio cirrosis no me va a tener una buena respuesta al tratamiento. Tengo que hacer también mi evaluación antes del tratamiento, ¿no? Mi evaluación diagnóstica para decidir qué tratamiento le voy a iniciar. Entonces, en mis pruebas diagnósticas tengo que tener mis transaminasas, mis anticuerpos del virus de la hepatitis C, tengo que tener el RNA del virus de la hepatitis C. Lógicamente, como hay eventos adversos en el uso de los medicamentos, tengo que tener mi basal, mi hemograma,
completo, incluido hemoglobina, mi creatinina, porque se va a metabolizar a nivel renal, mi glucosa, el TSH, el virus de la hepatitis, si no está asociado con VIH o con hepatitis B, y decidir mi tratamiento de acuerdo a los resultados que tenga del RNA, del virus de la hepatitis C, del genotipo viral, si hay polimorfismo y la estimación de la fibrosis, ¿no? Si está un F2 mediante una biopsia hepática, un fibrotest del F2 o el fibroscan que les mencionaba, que se mide por kilopascales si tiene 7.6 para arriba. Entonces, yo recuerdo que mi terapia con inhibidores de proteasa va a tener pues efectos adversos. Por eso necesito yo tener mis basales, mi hemograma para ir monitoreando a mi paciente durante su tratamiento. Entonces puedo tener anemia, neutropenia, trombocitopenia, algunos pacientes un rash que les molesta, que a veces suspenden el tratamiento, o prurito anal. La dosificación, los más usados son el telaprevir, el boceprevir, y esto lo damos, por ejemplo, el telaprevir cada 8 horas con los alimentos. La ventaja de esto es que no requiere refrigeración. Tiene una duración y lo podemos dar de 12 semanas para todo tipo de pacientes, compensados o descompensados. El boceprevir cada 7 a 9 horas con los alimentos, ¿no? Pero acá tengo que darle 4 capsulitas y en el telaprevir son 2, ¿no? Recordemos nosotros también que la terapia dura de la hepatitis crónica por virus C se ha mencionado pues que va a estar acompañado de regímenes, que tengan el interferón. La ventaja del interferón, ¿por qué no se deja de lado? Es porque no se ha visto resistencia con estos interferones. Se los ha mejorado a los interferones con los vigilados, como les mencionaba, para menos efectos adversos, pero sigue dándoles un lugar importante. Entonces, en aquellos que tengan interferón vigilado, se los puede asociar con ribavirina, asociar también, hay muchos medicamentos últimos que están saliendo al mercado, ¿no? El cimeprevir, el sofosbuvir, daclastavir, el vaniprevir, nanoprevir, faldaprevir. Todos ellos, lógicamente, los costos son muy elevados de estos medicamentos. Hay que ver exactamente, por eso les mencionaba a nosotros los costos de salud en estos pacientes. Los gastos son varios, aparte de la medicación, hay que estar monitoreando sus pruebas. Y si yo no voy a usar el interferón, puedo asociar a sofosbuvir con ribavirina, ¿no? Sofosbuvir con ribavirina, el GS 5885, varias combinaciones que me van a indicar que voy a tener mejor respuesta al tratamiento en estos pacientes, ¿no? Entonces, ya la meta, cuando hubo las reuniones para el manejo de estas hepatitis crónicas C, se hablaba de que para el 2025 ya debería de estar erradicada toda la gran cantidad de medicamentos pues, que tenemos nosotros en el mercado para tratar esta enfermedad. Pero bueno, todo este año ha sido casi cero, se ha abocado más a otro virus que ya conocemos y ha quedado pues, un poco relegado. Las conclusiones serían que las hepatitis virales B y C son un problema de salud pública, sobre todo si van a ir a la cronicidad, porque nos van a llevar a nuestro paciente
a una cirrosis hepática o a un hepatocarcinoma. La mejor estrategia de salud, la más efectiva, siempre va a ser la prevención. Por lo tanto, debo de indicar la vacunación, estar al tanto de la vacunación. Por ejemplo, ustedes que van a ir a hacer su serum, ¿no? En sitios de sierra, en sitios de la selva. No les recomiendo mucho la selva. Bueno, por los mosquitos, por los bichitos, pero bueno. Es necesario a veces llevar también esa salud a todos los sitios más alejados. Entonces, cuando ustedes estén en esos sitios, hay programas de vacunación desde niños, gestantes, etcétera, pero tienen que asegurarse realmente de que sí reciban estas vacunas, porque las complicaciones pues van a ser mayores, ¿verdad? En la selva pues hay un porcentaje elevado de hepatitis crónica B, C, por lo tanto, siempre hay que hacer énfasis en la prevención, ¿no? Que es lo más efectivo. Y cuando se trata del virus de la hepatitis C, para el genotipo 1, la terapia antiviral de primera elección va a ser, puede ser la triple, ¿no? La que se usa con interferón, con boceprevir, con telaprevir, y es la esperanza para nuestros pacientes no respondedores. Entonces tenemos nosotros grandes esquemas de tratamiento, muchos de ellos los tenemos ya en el país y ya también está aprobado. Está aprobado por el Ministerio de Salud para el tratamiento de los mismos, así que tenemos pues esas ventajas a través del CIS, ¿no? Del seguro para todos los peruanos. Bien, eso es lo que les quería mencionar sobre hepatitis crónica. Más bien, si tienen alguna consulta. Ok, muy bien chicos, conmigo nos vamos a encontrar para ver tuberculosis digestiva. ¿Bien? Un gusto haber compartido ahora con ustedes y nos vemos en la próxima clase.